Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pláticas en Concreto, este podcast que ha lanzado Mixto Listo y que tiene como principal objetivo poder conocer aquellas historias, aquellos líderes que hacen posible la construcción con éxito en Guatemala y que, por supuesto, han dejado un legado sin precedentes alrededor de la historia. Grupo Macro es hoy nuestro protagonista y nos acompañan Luis Pedro y Luis Rodas, quienes nos contarán esta historia de esta constructora que, además de tomar un lugar tan importante en el mercado, no solo en Guatemala, sino en la región, pues nos amplían todos los detalles acerca de este recorrido que han tenido a lo largo del tiempo y, por supuesto, los proyectos que vienen a futuro. Así que Luis Pedro, bienvenidos. Muy honrados de poder participar y haber sido tomados en cuenta en esta serie de entrevistas, así que muchísimas gracias a Mixto Listo y nos sentimos honradísimos. Sí, muchísimas gracias por la participación, la verdad es que es un honor estar acá. Me encanta poder tener la oportunidad de conversar con ustedes y justo me encantaría poder iniciar con un tema que abordábamos fuera de cámara, porque hoy ustedes los tienen al frente como grandes líderes de Grupo Macro, pero me contaban que son muchísimas personas involucradas y todos resultan ser miembros de la familia. ¿Podríamos comenzar por allí? Bueno, realmente iniciamos un proceso de transición generacional cuando yo tenía 50 años, hace 13 años, y para suerte y para sorpresa nuestra, pues todos nuestros hijos y ahora todos casados han abrazado la visión y el compromiso de sacar adelante las empresas del grupo y permanecer juntos. Luis Pedro, justamente platicábamos que tuvo usted la oportunidad de trabajar previamente en otra empresa. ¿En qué momento migra a Grupo Macro y cómo ha sido la experiencia de trabajar en familia? Bueno, pues yo tomé la decisión de trabajar fuera, terminando la universidad, tenía el deseo de alguna manera probarme a mí mismo, creo yo, y validar de que tenía las capacidades para triunfar fuera, entonces decido trabajar fuera a partir de mi último año de universidad. Y luego de un recorrido de más o menos 3 años y medio en otra empresa, en otra industria, era de distribución de consumo masivo, de productos de consumo masivo. Pues considero que he adquirido cierta experiencia y que esa etapa ha logrado, pues, suplir esa necesidad que yo tenía, ¿no? De trabajar fuera. Y entonces decido regresar a la compañía, que para mi sorpresa me enseñó que no sabía tanto como creía. O sea, la construcción la verdad es que es un negocio bonito, es un negocio complejo, hay que decirlo. Y pues ya llevo más o menos 7 años dentro de la compañía aprendiendo un poco de todo y tratando de aportar mi granito de arena. Debo decir, siempre muy comprometido con la visión y siempre con la idea clara de regresar en algún momento, ¿verdad? Un negocio complejo, también cíclico. Vamos a estar abordando eso a lo largo de este podcast. Y a ver, la familia es uno de los cimientos más fuertes e inquebrantables, pero también es muy complicado de manejar, en especial cuando hablamos de una empresa. Ustedes lo han logrado con éxito y creo que vale la pena aquí mencionar que en muchos casos se debe priorizar esta visión de la institucionalidad sobre la visión emocional. ¿Cómo han manejado ustedes todo esto? Bueno, en los inicios de Grupo Macro, hace 38 años, he de reconocer que comenzamos con un socio, arquitecto. De hecho, Macro se llama Macro porque mi socio era de apellido McDonald y yo soy Rodas. Y éramos constructora McDonald Rodas Macro. Después ya hicimos una SA y nació Macro Inversiones, pero en el año 2000 llegamos a una negociación donde nosotros como familia Rodas tomamos control y participación accionaria al 100% y ahí viene a ser mi esposa, mi socia, con el 50% de las acciones. Todos estamos involucrados. Bueno, desde niños llevábamos a nuestros hijos a hacer labores en vacaciones y todos fueron educados e inculcados, digamos, el sentimiento de coparticipación y colaboración en el trabajo. En este momento mi esposa nos apoya en todo el ordenamiento legal y vela por la estructura legal y el orden legal tan importante. Y ella siempre ha participado de las reuniones de alta gerencia de la organización. Y
digamos, mi hija mayor, que también trabajó como gerente administrativo financiero después de trabajar varios años fuera de la compañía, también se involucró con nosotros y cuando vino el tiempo de maternidad, viene mi yerno, Hugo, que es también nuestro director administrativo financiero, y abrimos espacio para los familiares de no consanguinidad, digamos. Y así todos, Gaby Rodas, mi hija, ingeniera civil, también por un tiempo fungió como CEO de la compañía. Se casó, se fue a vivir fuera, pero incluso a distancia nos apoya en programas de capacitación e innovación y tecnología. Luis Pedro es el tercero de nuestros hijos, después de pasar en diferentes posiciones, ahora nuestro director de logística y tiene que ver con compras, con equipos, con todo lo que es el soporte que se requiere una compañía como nosotros, con maquinaria pesada y tal. Y Esteban, mi cuarto hijo, que es arquitecto, él está también trabajando en los negocios de la familia, pero en el área del family office. Él mira el portafolio de inversión, estamos ahorita tratando de estructurarnos mejor a través de un family office y diversificando nuestro patrimonio y nuestro portafolio de inversión. Así que todos súper involucrados, súper comprometidos. Tenemos nuestras asambleas familiares, tenemos una estructura formal. Tenemos nuestras juntas directivas, tenemos la directiva de Macro Panamá, la junta directiva de la constructora y la junta directiva del Family Office, así que con asesores externos, donde la familia no es mayoría, tenemos incluso asesores internacionales. Ha sido todo un esfuerzo intencional para llegar a donde hoy estamos. Definitivamente intencional y he de decir una gran responsabilidad la que asumieron ustedes en su momento de ser los directores de orquesta y me encantaba cuando me compartía que desde niños pues les permitía tener experiencias, los acercaba al negocio y aquí quiero irme con Luis Pedro para que me cuente si hay alguna anécdota de su niñez que recuerde mientras participaba en alguno de los procesos dentro del negocio. La verdad es que sí, en varias ocasiones durante las vacaciones íbamos a las horas a apoyar en diferentes trabajos. Tal vez una anécdota es que una ocasión fuimos a apoyar cuando se estaba haciendo la organización del Pulté, el Pulté del Club Ecuestre. Y en esa ocasión se estaban haciendo los cimientos y las zanjas de la garita. Y entonces llegamos y nos dieron un par de piochas y todo para ayudar a hacer las zanjas. Y entonces pues, estuvimos una jornada ahí ayudando a hacer las zanjas. Y recuerdo muy bien que la gente no nos preguntaban, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Y por qué vinieron? Y todo. Ah, no, yo, pues Luis Pedro, ¿verdad? Aquí vine a ayudar, que no sé qué. Pero ¿y qué quieres comprar? ¿O a dónde querés viajar? ¿O qué quieres hacer? Que no estás acá trabajando. Yo no, la verdad es que solo vine por, digamos, por involucrarme y entender y conocer cómo es el tema. No me están pagando nada. Y recuerdo que fue para ellos interesante decir, la verdad, ¿cómo así que no te están pagando, verdad? Y para nosotros la verdad es que es una experiencia bonita, interesante, poder conocer desde pues el trabajo de la gente que nos apoya, porque realmente la construcción se hace con el esfuerzo de un montón de personas que están constantemente moviendo cargas pesadas, es un trabajo bien físico, bien duro, y nosotros valoramos y reconocemos mucho el esfuerzo de toda esta gente. ¿Cómo recuerda a sus papás en ese momento? ¿Cómo recuerdo a mis papás? No, mis papás, yo he de decir que yo siempre, y se lo he dicho, siempre he admirado a mi papá, porque creo que ha sido un excelente ejemplo en nuestras vidas. Él es la verdad es que es una persona, no lo digo porque estamos acá, íntegra, considero yo, en el sentido de que es la misma persona en la casa, en el trabajo. Yo también lo he acompañado desde chiquito a reuniones y todo el tema, y siempre hay como una figura constante que eso a uno le genera como cierta confianza, ¿no? Y transmite también una coherencia de cuáles son los valores que se viven, se transmiten y con los cuales uno, pues, con el tiempo se va comprometiendo. Total, y con eso fueron creciendo y no cabe duda que lo seguirán haciendo de esa manera y que Grupo Macro seguirá siendo más exitoso con el paso de los años. ¿Hay alguna actividad en particular que disfruten al 100 en familia? O ustedes dos, por ejemplo, si tienen algún deporte que compartan, alguna actividad. Creo que la relación es la base fundamental de una familia. Y muchas veces uno enfoca tiempo y esfuerzo en organizar y hacer que el negocio perdure, pero nosotros entendimos que lo que hace perdurar un negocio es una buena relación de familia.
De ahí que en el proceso de transición generacional comenzamos con nuestro pacto relacional. Cómo queríamos relacionarnos para hacer que el trabajar juntos perdure. Y trabajamos en un decálogo de un pacto relacional que nos garantiza tener relaciones saludables y duraderas. Pero dentro de eso, cosas que disfrutamos juntos, disfrutamos viajar. De hecho, ahora ya con la estructura del Family Office hay institucionalizado un viaje al año de la familia Me completa. encanta. Se pueden imaginar, el año pasado fuimos 14 a un viaje Wow. largo y hoy somos 17 porque se incorporaron 3 nuevos nietos este Ay, año a la familia. felicidades. Y siempre viajamos juntos y antes de todo esto viajamos juntos. Trabajamos duro al inicio 14, 16 horas, pero siempre los fines de semana es algo que logramos reservar para la familia. Entonces trabajábamos duro de lunes a viernes, pero los sábados y domingos disfrutábamos hacer cosas juntos, hacer aventuras juntos en familia. Así que desde mi perspectiva eso es, pero Luis Pedro podrá ampliar el panorama. Sí, yo creo que súper de acuerdo. El tema de los viajes, desde que éramos chiquitos, viajábamos constantemente a Río Dulce o a Titlán. Nos gusta mucho el agua y todos los deportes acuáticos. Mi papá, desde que somos chiquitos, nos enseñó a esquiar, por ejemplo, y tenemos ahí las fotos de mi hermano y yo de, no sé, 6, 8 años esquiando. Y es algo que seguimos practicando al día de hoy, ¿verdad? Y tratamos de ser intencionales porque es importante reconocer que no somos perfectos, ¿verdad? No tenemos nuestros problemas como cualquier familia, pero entendemos que requiere un esfuerzo intencional el permanecer juntos y tratamos de practicarlo así, tratamos de juntarnos todos los viernes a cenar juntos y procurar esa relación y esa unión, ¿verdad? Me gustaba muchísimo cuando mencionaban esto del pacto relacional y este decálogo que se ha establecido, pues no solo dentro de la empresa, sino de ustedes como familia. ¿Cuáles son, además de los que ya me mencionaron, algunos puntos que ustedes consideran clave y no negociables para que una empresa familiar funcione? Bueno, yo creo que aquí entramos a temas que valoramos, pero son cosas intangibles que no se pueden guardar en una caja fuerte. Pero uno cuando los escribe, tal vez no tienen la profundidad del significado que le queremos dar a las cosas. Por ejemplo, uno de los principales pilares de nuestra relación es el amor. Pero desde un contexto y una cosmovisión un poco espiritual basados en la Biblia, el amor es la capacidad de perdonar. Y yo creo que sabiendo que todos somos imperfectos y cometemos errores, el amor no es una palabra de mariposas, ¿verdad? Sino es la capacidad de perdonar, de aceptar también el agravio. Y dentro de ese orden de ideas también tenemos una práctica que le llamamos el hacer flush, el ventilar nuestras diferencias, digamos, y tenemos como un sistema y un método para confrontar nuestras diferencias y nuestras faltas, digamos, pues las cosas que se ponen a la luz, esas cosas sanan, las cosas que se guardan producen heridas y después resentimientos. Entonces, el respeto, digamos, entendiendo el aprecio a los demás, nos valoramos cada quien en nuestra individualidad y nos reconocemos unos a otros como superiores, porque lo bonito de una familia es que somos complementarios, ¿verdad? Y en esa manera, pues la Biblia dice 1 contra 1000, 2 contra 10,000. Entonces entender el poder de la unidad, el poder que adquirimos cuando todos estrechamos los lazos y cerramos la brecha para enfrentar los problemas. Yo creo que todo eso es lo que realmente produce como resultado la unidad. Y por eso es que para nosotros la relación y tener este decálogo y este fundamento de cosas intangibles es realmente lo más importante. Nosotros tenemos un dicho y es el siguiente: la familia servimos al negocio y el negocio cuida de la familia. Entonces sabemos que estamos sembrando en una empresa, reinvertimos en la empresa para hacer una empresa sólida, digamos una empresa solvente, que eso nos caracteriza en el mercado. Tenemos realmente políticas
un poco tradicionales, pero tenemos aversión a la deuda, reinvertimos mucho, cuidamos a nuestra gente. Y todo eso se basa en esas experiencias de niñez que Luis Pedro contaba, digamos, el objetivo de mandarlos a trabajar a una obra. Hacemos incluso prácticas con nuestros ingenieros y los ponemos eventualmente a armar una formaleta. Y el sentido subyacente que lleva esto es que la gente en posiciones de liderazgo no pierde el sentido de valorar a los colaboradores y a todos los trabajadores que cada día se esfuerzan y trabajan junto a nosotros. La familia sirve al negocio y el negocio cuida de la familia. Me quedo con este valioso mensaje y ahora, Luis Pedro, me gustaría que usted lo compartiera conmigo. Digamos, un poco el concepto es entender que si la familia no está bien, entonces difícilmente el legado podrá trascender. Y entonces ya no viene todo el enfoque de mantener la unidad familiar y entendemos que en ese sentido el negocio cuida de la familia porque el negocio provee de ciertos beneficios que nos ayuda a promover y a mantener esa unidad. Por ejemplo, el viaje anual familiar que hacemos es algo que lo podemos hacer gracias a los beneficios que nos provee el tener un negocio sólido y exitoso. Por otro lado, digamos, el negocio no va a lograr trascender tampoco si la familia no tiene ese entendimiento de que estamos para servir al negocio y estamos para aportar nuestros dones y nuestros talentos. Y también entender, por ejemplo, que el negocio requiere que se reinvierta constantemente. Un negocio en crecimiento es un negocio que demanda capital. Eso implica que nosotros también podamos tener el dominio propio de no estar sacando del negocio constantemente el flujo, ¿verdad? Que es el que necesita el negocio para estar bien, para ser sólido, para ser una empresa exitosa. Y entonces esa relación y ese entendimiento en ambas vías es la que es necesaria para, creemos nosotros, poder trascender y permanecer en el largo plazo, ¿verdad? Y primero Dios, no solo de la primera a la segunda generación, sino de la segunda a la tercera y quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Y hay muchísimos nietos, así que estoy segura el legado seguirá creciendo muchísimo más. Hablábamos de amor, de unidad, de lo importante que es dejar de lado las diferencias. Y ahora me gustaría entrar un poco, ya hablar acerca de la industria y del papel tan importante que han asumido ustedes en el mercado. Sé que tienen 3 unidades de negocio, se dedican a edificios, también a vivienda horizontal y temas de infraestructura que abarca muchísimos aspectos que estaremos abordando. Comencemos por la vivienda vertical. ¿Qué papel ha tomado Grupo Macro hasta el momento en este aspecto? Nosotros en el año 2012, es reciente, hacíamos el 85% de lo que hacíamos en vivienda era vivienda horizontal y únicamente el 15% de lo que nosotros producíamos en Grupo Macro era vivienda vertical. Y básicamente hacíamos vivienda vertical con formaletas de aluminio, lo que llamamos hoy por hoy estructuras de baja utilidad. Pero entendiendo que esto era el futuro provocado por las situaciones del tráfico y las distancias en el tráfico, nosotros vimos la oportunidad y lo que hicimos fue salir con mayor determinación a conquistar el mercado de la vivienda vertical. Y entonces le apostamos a eso y tuvimos segundos, terceros, cuartos contratos, siempre en muros de baja ductilidad. Y en 2014 comenzamos a hacer nuestro primer edificio ya con marcos dúctiles y con otro tipo de equipos y formaletas. Hoy por hoy, digamos, está ese componente al revés. El 80-85% de lo que hacemos en vivienda en Guatemala es vivienda vertical y ya únicamente el 15% de lo que hacemos es vivienda horizontal. Llegamos a tener muchos proyectos de vivienda horizontal, de muchas unidades y hoy pues lo que tenemos son 6, 7 proyectos de vivienda horizontal. Caso diferente en Panamá, que nuestra fortaleza es vivienda horizontal y se producen varios cientos o miles de unidades al año. Pero sí, vimos la oportunidad, la logramos capitalizar y hoy por hoy estamos haciendo más o menos entre 13 y 15 edificios de diferentes alturas, de diferentes tamaños de vivienda vertical en Guatemala. ¿Y qué pasa cuando hablamos de oficinas de uso mixto, que sabemos ha sido la tendencia que ha marcado ya los últimos años? Definitivamente, yo soy un firme y fiel creyente de los edificios de uso mixto. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos importantes.
nosotros fuimos contratados para hacer Cubo, digamos que es un buen referente de un edificio de uso mixto que tiene un componente importante de oficinas, tiene un componente importante de áreas comerciales y tiene 240 y pico de apartamentos. El reto aquí es lograr resolver las circulaciones verticales y dar la seguridad y que tanto los condóminos de vivienda como los condóminos de oficinas se sientan seguros. Y la otra cosa innovadora en ese proyecto fue uno de los primeros proyectos con parqueo de uso, de derecho de uso, digamos, parqueo de uso compartido que hace todo el sentido del mundo. Uno ve, digamos, en el día, en la jornada diurna, todos los miles de parqueos de los edificios de vivienda exclusiva, vacíos y con alta ocupación en la noche. Entonces el uso mixto tiene esa gran ventaja de poder el tema de los parqueos hacerlo compartido. Recientemente hemos logrado ser contratados para otro par de proyectos de uso mixto y muchas de las amenidades por las que invierten y se enfocan en los edificios de vivienda vertical, pues la viene a satisfacer esa base comercial donde la gente en su mismo edificio tiene el supermercado, el gimnasio, el salón de belleza, los restaurantes, y entonces yo estoy seguro que tiene muchísima oportunidad en el futuro y creo que es algo sostenible y es algo deseable en el tiempo. La calidad de vida, que al final es lo que se desea generar, se genera a partir del uso mixto. Si uno tiene su oficina, vive y tiene los satisfactores de amenidades y satisfactores de necesidades en el mismo edificio, pues el tiempo en el tráfico se reduce y eso genera una altísima satisfacción. Un proyecto que tiene vida, alta rentabilidad y que transforma vidas, que al final, como bien decía, es lo más importante. Luis Pedro, sabemos que han surgido muchísimos materiales de construcción a lo largo del tiempo. ¿Por qué considera usted que el concreto sigue siendo el más importante y el más utilizado? No, tenemos una gran fortaleza en Guatemala, que es tener un grupo como Cementos Progreso y Mixto, que tienen sus bancos de materias primas localmente y que producen localmente. Eso ya les genera una ventaja competitiva, digamos, versus otros materiales. Además de que por, digamos, las cualidades de nuestro territorio, que es altamente sísmico, no hay diferentes materiales que funcionan bien en temas sísmicos, pero en nuestro país, por los materiales, materias primas y lo que tenemos, el concreto es un material que funciona muy bien, digamos, ante esa necesidad y esa particularidad de nuestro territorio. Lo que se vuelve un reto definitivamente es el tema del tráfico y la complejidad logística que eso está generando en los edificios, y es algo que pues con Mixto estamos viendo qué hacemos, ¿verdad? Para poder suministrar el concreto permezclado a las obras y que se pueda seguir permaneciendo el material de uso primordial en la construcción de las diferentes obras. Justamente en esa línea me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más en los retos a los que hoy se están enfrentando como profesionales cuando hablamos de la construcción de proyectos, sobre todo verticales, en las zonas más densas. Justo uno de los puntos que usted nos mencionaba también es muy valioso. Luis. En algún momento, digamos, existía la percepción que los edificios en acero tenían una ventaja porque se podían construir más rápido. Y en Guatemala ese paradigma fue derribado porque casi todos los constructores formales hoy por hoy estamos logrando alcanzar el objetivo con retos de mano de obra, con retos logísticos, pero estamos logrando alcanzar el objetivo de fundir un nivel cada 7 u 8 días. Y eso era, digamos, en concepto la ventaja de sistemas en acero que se podía fabricar en plantas de producción y los procesos de montaje. Hoy por hoy, digamos, no se logra visualizar una diferencia. Y sí, cuando uno hace los números, y hemos tenido la experiencia de participar en la construcción de proyectos en acero, vemos que sí los números y los costos en acero son hoy por hoy todavía más altos en Guatemala. El reto logístico de llegar a tiempo, de evitar que sucedan juntas frías por tiempos de espera, nos han hecho ponernos proactivos y creativos. Hay proyectos donde se puede, por el tema de colindancias y vecinos, que estamos pudiendo hacer mejor la colocación y el suministro de concreto en horario nocturno, con
con el reto de horas extras y garantizar la seguridad y proveer la iluminación correcta para generar ambientes seguros de trabajo, pero en algunos proyectos lo estamos logrando con buenos resultados. El reto es complejo, digamos, el tema de cumplir con las regulaciones de Metra, las demandas de los vecinos, el tema del polvo, el ruido, en horarios de tarde se magnifica el ruido, así que es todo un reto, un desafío, pero que con buena comunicación y en el caso de nosotros que tenemos acuerdos de reciprocidad comercial y acuerdos comerciales con Mixto, la comunicación, la coordinación, la planeación de la logística nos ha funcionado y vamos para adelante. Si volvemos a aterrizar de nuevo en vivienda vertical, vemos que en nuestro país se siguen desarrollando muchísimos proyectos, pero ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Cuál seguirá siendo este incentivo real para que el usuario siga buscando la vivienda vertical? Creemos que la vivienda vertical genera presiones urbanísticas importantes y tal vez una de las más obvias es las presiones sobre los servicios. Digamos, al verticalizar y al densificar en vivienda vertical zonas hoy por hoy altamente densificadas como la zona 14, zona 15, zona 11. Eso genera, digamos, que donde había una vivienda y un consumidor de agua, ahora hay 200, 300 consumidores de agua y no digamos proyectos como los que hemos participado, que en un terreno relativamente pequeño hacemos 400, 500 unidades. En este momento estamos construyendo un proyecto, 600 unidades. Entonces, la demanda de servicios es una demanda que se tiene que satisfacer, el agua, las descargas de drenajes y por supuesto la vialidad y la comunicación. Creemos que también nos hemos quedado rezagados al densificar, enfocarnos y pensar solo del solar para adentro. Lo tenemos que pensar hacia afuera y Guatemala creo que tiene un déficit de parques. Ciudades altamente densificadas que pudiéramos tomar como ejemplo, como Nueva York, por ejemplo, tiene ese pulmón que ofrece Central Park y ahí se dan una cantidad de usos de esparcimiento, de deportes, de recreación y Guatemala adolece, digamos, de espacios públicos verdes de alta calidad. Sin embargo, viéndolo creativamente, yo creo que tenemos una gran oportunidad en reconvertir nuestros barrancos. Yo me recuerdo, yo siempre estaba en contra que cuando tenemos un terreno colindante con un barranco, diseñamos a espaldas del barranco y lo dejamos aislado. Yo creo que reconvertir todos nuestros barrancos, como ese barranco de zona 15, zona 10, Oakland, y hay una cantidad de barrancos que generando caminamientos, iluminación y arborización correcta podemos incluso generar diques, pequeños embalses, digamos, que permitan la permeabilidad y también generen pequeños lagos que controlen también la erosión. Creo que ahí en el tema urbano tenemos grandes oportunidades de transformar nuestra ciudad y transformar nuestros barrancos en espacios públicos, verdes, seguros, y creo que hace falta una coordinación, una participación colectiva en ese sentido. Y me gustaba muchísimo justo en la última conversación que tuvimos, yo le preguntaba a nuestra entrevistada, ¿existe una verdadera vida urbana en este momento en Guatemala? Y me dice, es que hacia eso vamos, porque mientras más edificios existan, menos necesidad va a existir de movilizarnos en carro. Me pareció un punto de vista bastante interesante. Luis Pedro, ¿podemos hablar un poco acerca de las bodegas verticales, que es algo que ha entrado en tendencia, y poder entender realmente a qué se refiere? Bueno, sí, nosotros gracias a Dios tenemos varios proyectos en bodegas, parques industriales. Estamos haciendo uno grande de más o menos 96,000 metros cuadrados en la zona de Amatitlán que se llama Gama. Justo acabamos de arrancar otro importante que va a ser muy grande y estamos ahorita desarrollando la primera fase. Este se llama Camantulul en el área de Santa Lucía, y ya hemos hecho también otros proyectos industriales importantes. Es una zona que está, o es una industria que se está desarrollando bastante ahorita, un poco por la demanda de las empresas, un poco lo que vemos es ante la complejidad logística de nuestro país, pues las empresas tienen necesidad de tener más centros logísticos en las diferentes zonas del país, de aumentar sus niveles de inventario para poder responder bien ante cualquier problema, cualquier vialidad que es bloqueada o cualquier asunto y no quedarse desabastecidos. Y también estamos viendo pues un poco también el interés
interés en la zona de empresas que vienen a invertir fuertemente en Guatemala. Trabajamos, por ejemplo, con la Papelera Internacional, que es una empresa canadiense. Les gusta mucho nuestro país, particularmente por la mano de obra. Nosotros que hemos trabajado en la región, pues todo el mundo siempre resalta la excelente mano de obra que tenemos, que es una de las grandes ventajas competitivas, creo yo, en nuestro país. Gente muy trabajadora, muy chambeadora, digamos. Mi papá siempre dice, el albañil en Guatemala a las 7 ya está subido en el andamio y empiezan a trabajar. Eso sí, también a las 5 ya va para afuera y todo el tema. Pero, digamos, entonces vemos grupos también internacionales que se han interesado en la región o en el país, digamos, y que están viniendo a invertir. Y entonces eso ha provocado también que no solo generemos más parques industriales, sino también generarlos con ciertos incentivos para atraer esta inversión, ¿verdad? Y parte de eso es que las bodegas han ido incrementando en altura. Digamos que estas empresas tienen ciertos estándares que se deben cumplir. Muchas de esas empresas pues ya buscan bodegas de 12 metros de altura para poder tener mayor eficiencia en el tema de almacenaje. Y también, digamos, en otro aspecto, en otro nicho, estamos viendo también dentro de la ciudad de Guatemala que se está desarrollando un poco esto del self-storage. Digamos, estos edificios que se hacen en zonas céntricas con bodegas de pequeños metrajes, ¿verdad? Pero un poco es parte de esto en respuesta a esta verticalización que está sufriendo la ciudad de Guatemala, en donde pues, las personas prefieren vivir de una manera más céntrica en un apartamento más pequeño, que no necesariamente cuenta con el espacio que se requiere para guardar ciertos muebles, ciertas cosas de valor que la gente quiere conservar. Entonces salen a buscar una pequeña bodega, ¿verdad? Por una renta mensual que esté en una zona cerca, ¿verdad? Y donde ellos puedan guardar sus cosas, y vemos cada vez más de estos proyectos en la zona metropolitana de la ciudad de Guatemala. Claro, importante poder conocer esta diferencia. Tenemos entonces servicios para el usuario y también para las diferentes compañías. Luis. Ampliando el concepto, porque tu pregunta es tal vez cómo se definen las bodegas verticales. Nosotros históricamente en Guatemala hacíamos las bodegas de 6 metros de altura a hombro, y hemos visto en el último tiempo que los requerimientos de bodegas ha ido incrementando en su altura. Comenzamos a hacerlas de 7.50, de 8 metros, 9 metros. Hoy el estándar casi generalizado mínimo es 9, y ya nos están pidiendo bodegas de 12 metros. Pero también, a manera de anécdota, contar que nosotros participamos en la construcción de la primera bodega de alta densidad en Centroamérica, y así eso es una bodega vertical que ya no le apuesta a mejorar la capacidad de almacenamiento, sino le apuesta a mejorar la calidad de almacenamiento. Y la capacidad se logra, digamos, ahora con el recurso de las estanterías. Una bodega de 10, 12 metros de altura necesita estanterías o racks, como se les conoce, y con eso uno puede duplicar o triplicar la capacidad de almacenamiento en piso. Pero las bodegas de alta densidad ya son bodegas que utilizan transelevadores. Hicimos una bodega de 30 metros de altura, donde básicamente uno hace la losa de cimentación y sobre esa se ancla una estructura de estanterías, y esa misma sirve como estructura para la cubierta y el forro. Ventajas dramáticamente sensibles es que se logra multiplicar la capacidad de almacenamiento en 5 o 6 veces, pero sobre todo cuando yo hablo de la calidad de almacenamiento es que, por ejemplo, esta bodega de alta densidad estaba asociada a una línea de producción que estaba produciendo 80 pallets por hora, y eso hace que se deba colocar en una posición específica un pallet en 45 segundos, y eso no hay montacargas ni esquema logístico que lo pueda lograr. Pero no solo es en el almacenamiento, digamos, sino que también en la carga. Antes, con bodegas normales, con estanterías, con montacargas, se lograba cargar un camión, digamos, en 45 minutos, y con la bodega de alta densidad logramos bajar las cargas a 10, 15 minutos. Uno manda los programas de carga anticipadamente, la bodega sabe exactamente dónde tiene cada producto, en cargas misceláneas, digamos, súper eficiente. También maneja el concepto de rotación de inventarios, first in, first out. Maneja también, de acuerdo a los despachos, va generando las posiciones en los puntos críticos de mayor capacidad de demanda de carga. Entonces yo creo que las bodegas no solo bajan la cantidad de personal, son bodegas oscuras totalmente porque lo que hay son robots o transelevadores adentro, sino que tienen otro tipo de eficiencias. Básicamente, digamos, esta bodega
logró albergar 15,000 posiciones, donde en una bodega normal podrías tener 2,000-3,000 posiciones, y ahorita se está planeando otra bodega que va a tener 25,000 posiciones en la misma área. Entonces sí, ya son otros temas. También en la industria farmacéutica, digamos, las bodegas verticales automatizadas con sistemas de bandejas permiten también acceder a los productos de manera prácticamente inmediata. En bodegas de repuestos también lo hemos visto, digamos, manejar tantos SKUs, digamos, y tenerlos controlados, pérdidas, manejo de inventarios. Hay otro montón de ventajas. Yo creo que hacia ahí va la tendencia del mercado. Requieren una alta inversión inicial, pero en el largo o mediano plazo tienen un retorno garantizado y una rentabilidad garantizada. No, y el papel que han tomado ustedes como Grupo Macro en esta unidad de negocio creo que ha sido bastante importante. Ya nos ha mencionado usted cuál es la línea a seguir y ahora le pregunto a Luis Pedro, ¿cómo ve usted el futuro de este tipo de construcciones en Guatemala? Yo creo que es algo que se va a dar y se tiene que ir dando cada vez más, particularmente por los retos de la mano de obra que estamos sufriendo las diferentes industrias, porque esto también surge un poco en respuesta a usar menos gente y tener gente mayor capacitada. Eso también plantea ciertos retos, ¿verdad?, sobre nuestro país, porque entonces quiere decir que tenemos que entrenar a la gente que hoy sabe manejar un montacargas, entrenarla para que entonces pueda manejar un software, estar ante una computadora, digamos, son otro tipo de capacidad de las que se van a requerir, pero cada vez tenemos menos gente y cada vez se va requiriendo más de este tipo de soluciones donde a través de la tecnología y de la inversión, digamos, no solo se logra tener mayor productividad, sino el uso de menos gente. Digamos, nosotros para tener un poco de referencia, un poco de los retos que se vienen es una bodega de 6 metros, más o menos necesitan un montacargas que vale entre 30 a 40 mil dólares. Ya en bodegas de 12 metros estamos hablando de un montacargas tal vez de 70 a 80 mil dólares. Y estas bodegas con elevadores fácilmente pueden superar los 100 mil dólares. Además de otro tipo de cosas como los softwares que se requieren para ya administrar todo eso. Digamos también la cimentación de una bodega de ese tipo es una cimentación con una capacidad de carga muchísimo más grande. Entonces hay un reto de inversión, creo yo, hay un reto de capacitación de nuestra gente para adaptarse a esas nuevas posiciones y no desplazarlas, ¿verdad? Sino que sigan teniendo trabajo simplemente realizando diferentes tareas. Y que sin duda alguna se está convirtiendo ya en una necesidad por este tema de la mano de obra que me mencionaban, ¿verdad? Luis, ya estamos cerca del cierre de nuestro episodio, no quisiera que fuera así, pero quisiera que me cuente un poco más sobre otros proyectos importantes que tienen en esta área de infraestructura que es tan importante para ustedes, porque sé que no solo son bodegas verticales. Sí, realmente hoy por hoy la unidad de infraestructura está aportando el mayor porcentaje de nuestras ventas al año y ahí nosotros hacemos movimiento de tierras. Ahorita estamos moviendo cantidades importantes en movimiento de tierras. Estamos haciendo también urbanizaciones importantes en el interior del país y estamos próximos a arrancar otro de los proyectos que nos apasionan, que son las hidroeléctricas. La matriz energética de nuestro país está siendo comprometida, es algo que no se habla en las noticias, pero estamos creciendo la demanda con todo este crecimiento, la verticalización, la densificación de las ciudades, todas estas bodegas y toda esta capacidad industrial que está generándose demanda una de las fuentes de energía principal que es la energía eléctrica y se ha estado frenando últimamente la inversión en energía hidráulica. Ha habido un auge, digamos, en parques solares, en energía fotovoltaica, pero la crisis de España precisamente fue porque desordenaron su matriz y tener un componente fotovoltaico muy alto genera riesgos. Así que estamos contentos por iniciar una próxima hidroeléctrica de tamaño medio. Nosotros hacemos hidroeléctricas pequeñas, esta va a ser de 12 o 14 megavatios y pues sí, estamos en esta división de infraestructura industrial. Nosotros también apoyamos a nuestros clientes con planificación y diseño y estamos ahorita colaborando en varios proyectos importantes en esta parte. Creciendo en equipo, creciendo en capacidades, invirtiendo en maquinaria nueva. Acabamos de hacer inversiones importantes en maquinaria nueva. Nosotros tenemos una política de renovación de nuestro parque de maquinaria pesada para mantenerlas en óptimas condiciones y con alta
productividad. Así que invirtiendo, creyendo en Guatemala, creyendo en el país, optimistas del futuro, tratando de aprovechar el momento y el boom que estamos viviendo, que lo vemos, que por lo menos por los próximos 2 o 3 años lo vemos a Guatemala creciendo. Nosotros este año crecimos precisamente 30% en ventas y estamos ya el límite no lo establecen las ventas y las oportunidades, sino la capacidad instalada, desarrollando personas, capacitando personas y todo ese trabajo apasionante de dar trabajo, dar oportunidades y aportar al crecimiento del país. Creo que el trabajo de Grupo Macro habla por sí solo y nosotros aquí en Pláticas en Concreto nos gusta no solo poder conocer todas estas historias, conocerlos a ustedes, sino dejar aquellos mensajes que puedan quedar grabados no solo para ustedes, sino también para nuestra audiencia. ¿Qué mensaje daría usted hoy a sus hijos y a su esposa luego de ver y platicar todo esto que han logrado a lo largo de más de 30 años? Bueno, yo siempre he dicho que el éxito, el verdadero éxito, es ganar mucho perdiendo poco. Y en este negocio y en la vida empresarial hay mucho que perder. Hay muchos que el precio de su éxito es su salud, otros es la familia, otros es su matrimonio, otros probablemente el precio de su crecimiento y de su éxito es su reputación. El precio más alto que algunos están dispuestos a pagar es sus valores, sus principios y su fe. Yo creo que hay mucha oportunidad de ser exitosos y ganar y producir, pero tenemos que tener el balance para dedicar tiempo también a lo que es importante y son esas cosas importantes, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestra reputación y eso solo se consigue honrando los compromisos, entregando tiempo, esforzándonos en la calidad y mantenernos competitivos, innovando, incorporando tecnología y estando a la vanguardia de los procesos, ¿verdad?, industrializados, pero teniendo en cuenta que hay mucho que perder. Luis Pedro, ¿qué le diría usted a aquellas personas que hoy se sintieron inspiradas con la historia de Grupo Macro? Bueno, tal vez solo realmente somos personas, creo yo, ordinarias que hemos decidido juntos trabajar bajo una misma visión, reconociendo que cada quien tiene diferentes dones, diferentes talentos y cada quien puede aportar su granito de arena y hacerlo todos juntos en conjunto una sola visión. Creo que es donde tiene cierta fortaleza y reconociendo la verdad. Mi papá siempre dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano, sino antes bien he trabajado más que los demás. Entonces, pues trabajar duro, digamos, esforzarnos, ser diligentes, ser disciplinados y lo que no podemos controlar, ponerlo en las manos de Dios. Y nosotros siempre decimos, Él va ordenando nuestros pasos porque es interesantísimo cómo los arranques y las finalizaciones de los proyectos pues se van orquestando de manera que decimos es algo más por la gracia de Dios, porque no podemos nosotros hacerlo como planearlo intencionalmente o controlarlo. Y esa es la manera en que vivimos el negocio, creo yo, tratando de ser diligentes y esforzados en el trabajo, pero también reconociendo que es Dios quien nos va guiando y nos va abriendo las puertas. Muchísimas gracias a ambos por compartir conmigo, por tener esta confianza de abrirse de forma tan genuina. Han inspirado a muchísimas personas y me gustaba muchísimo cuando Luis Pedro decía, decidimos trabajar juntos bajo una misma visión. Y se dice fácil, pero es realmente complejo. Y ustedes, siendo 8 personas involucradas que son familia, lo han logrado y han dejado un legado que estoy segura trascenderá durante muchísimas generaciones más. Así que gracias por formar parte de Pláticas en Concreto y a ustedes pedirles por favor que se queden pendientes porque aquí tenemos muchas más historias que contar.